nos acompañe para trabajar durante este fin de semana, tanto el viernes como el sábado. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Blanca. Agradezco la invitación a participar en la conferencia. Venir a Málaga para mí es un placer. La última vez que vine fue justo antes de la pandemia, en el 2019. Y mañana trabajaremos el seminario de la lógica del fantasma. Y cuando Blanca me propuso un tema para trabajar, para presentar en una conferencia, quizás por el momento político y por todos los cambios que se estaban produciendo en el mundo, pues pensé, bueno, voy a trabajar un poco esta cuestión de las paranoias de la contemporaneidad, que no deja de ser una cierta interpretación de las cosas que están pasando en el mundo. En aquel momento, además, estaba en marcha la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que ya sabemos cuál ha sido el resultado y ya sabemos cuáles son las consecuencias, por lo menos algunas de ellas. Es un tema que me interesaba y espero que sea de interés lo que voy a exponer y después podamos conversar, porque probablemente hay algunas cuestiones que puedan ser discutibles. Podía haber titulado también la conferencia como la explosión de los discursos del odio. No deja de ser para una interpretación personal orientada por el psicoanálisis a partir de Freud y de Lacan. Paranoia, porque la paranoia nos enseña mucho sobre la constitución de la subjetividad y también sobre las locuras y sus mecanismos. Y añado el título de la contemporaneidad porque creo que es una de las claves de los discursos y fenómenos que encontramos en la actualidad en el malestar de la civilización, como diría Freud. Para el psicoanálisis se trata de interpretar o comprender los temas trascendentales de la civilización en términos de discurso, porque es la manera en que Lacan piensa el lazo social. El concepto de lazo social define, en primer lugar, que el sujeto no es sin el otro, y de ahí la importancia de localizar los significantes que en el discurso cambian además con cada época, predominan y que el psicoanálisis tiene que estar advertido de esto. Lacan decía en el texto Función y campo de la palabra, cito, mejor que renuncie quien no pueda reunir en su horizonte la subjetividad de su época. Era un llamamiento a los psicoanalistas que, más allá, obviamente, de su trabajo en la consulta, es una práctica que se desenvuelve en el marco de una sociedad y de una época que cambia, y nos convoca a Lacan en este año, en el 53, para, de una forma renovada, el psicoanálisis esté un poco a la altura de la época en la que se desarrolla. Y entonces pensé, como decía antes, el hecho más relevante de los últimos tiempos ha sido, cuando pensé el título de la conferencia, estaba en marcha la campaña electoral en Estados Unidos, y creo que más allá de las guerras en Europa y en Oriente Medio, es la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas uno de los hechos más relevantes que está produciendo un verdadero seísmo geopolítico a nivel mundial. Como todos sabemos, se trata de un magnate multimillonario que posee su propio Boeing 757, mansiones doradas, que acumula una colección de esposas Barbies y que ha sido demandado en más de 1000 ocasiones ante los tribunales. Este es el presidente de los Estados Unidos. Además, apenas ha pagado impuestos en 20 años. Y la explicación que se ha dado acerca de una de las muchas explicaciones de cómo es posible que un personaje como este sea en la actualidad presidente de los Estados Unidos, una de las explicaciones que se ha dado es que, bueno, también los sectores más golpeados por la crisis son los que le han apoyado. Me parece que no alcanza a interpretar el fenómeno.
entre otras cosas porque gran parte de sus votantes son hombres y mujeres de piel blanca, con propiedades, coches, armas, y están muy lejos de pasar hambre, aunque los que pasan hambre también le han votado. El discurso de Donald Trump, American First, ha puesto el acento en el racismo y el odio a lo diferente, la misoginia y el odio a las mujeres, de las que ha hablado en un lenguaje descarado, grosero y machista. Hemos conocido sus políticas contra la diversidad, la igualdad e inclusión, e incluso las órdenes ejecutivas que prohíben el uso de determinadas palabras por parte de la Administración como género, trans, discriminación, etc. Está desmantelando con el capitalismo financiero grandes recursos sanitarios, presupuestos de universidades y provocando cambios estructurales en la geopolítica del mundo. Un periodista que conoce en profundidad la realidad de Estados Unidos, John Carlin, escribió hace unos años, lo cito porque me parece que tiene un conocimiento en profundidad de lo que es ese país, lo siguiente, cito: conozco a la gente que votó por Trump. Me he encontrado con ellos cuando he hecho reportajes en Texas, Montana, Arizona, Oklahoma, Alabama. Suelen ser amables en el trato, gente religiosa y honesta, decente dentro de su reducida órbita social. Pero tras sentarme a hablar con ellos un rato, siempre he reaccionado con la misma perplejidad. ¿Cómo es posible que hablen el mismo idioma que yo en casa? Sus palabras me son familiares, pero sus circuitos cerebrales operan de otra manera. Son gente de fe simple, ajena a la ironía, gente que elige sus verdades, no en función de los hechos, sino de sus creencias o prejuicios. Gente que vive lejos de los océanos y del planeta Tierra, al que le tiene miedo. Nunca he tenido una sensación similar de desconexión en Europa, África o América Latina. Solo en el interior de los Estados Unidos. Fin de la cita. Aquí la cuestión es que no se trata solamente de los grupos supremacistas blancos, los partidarios del Tea Party, neonazis, etc., sino de pensar cómo un discurso ha calado en el inconsciente o ha resonado en el inconsciente de millones de personas a escala planetaria. Un discurso que porta el odio al otro y la pulsión segregativa como puntos cardinales fundamentales. Millones de personas que no les gustan los que son de otras razas, etnias, religiones, porque simplemente representan a ese otro desconocido, o dicho de otra manera, a una cultura y un modo de goce, de vivir la vida, que se les convierte en amenazante y que es preciso segregar. Aquí tengo que decir, la sombra de la paranoia alimenta la densidad de la segregación. Voy a ir desarrollando esto un poquito, poco a poco. Jean Lacan ya anticipó, a partir de los años 60, cómo en un mundo en el que los mercados son más globales, lo que retornaría es la segregación y el racismo. Esto lo refiere en un texto del año 67. En el mundo de hoy, la segregación y el rechazo a lo que representa la diferencia frente a las identidades nacionalistas de tinte autoritario y fascista, retorna con una densidad cuyas consecuencias están por verificar. Este es un proceso global que va más allá del país más poderoso de la Tierra y que tiene profundas raíces también en el viejo continente europeo. Este discurso puede ser encarnado por un hombre o una mujer, porque para el psicoanálisis, en última instancia, el inconsciente no es una cuestión de género y este discurso finalmente resuena en el inconsciente del sujeto. Es un discurso que puede ser sostenido por mujeres
aunque lo hagan con otros semblantes. El otro día escuchaba, el discurso de Meloni, por ejemplo, en Italia, cuando dice, yo soy, hay un famoso, dice, soy madre, soy italiana, soy mujer, a mí no me van a quitar esto, ¿no? Como si alguien estuviera intentando quitarle su condición de mujer, madre o italiana, ¿no? Pero es la manera en que se transmite una cierta dimensión del odio a lo diferente. Las torres de Trump son la representación imaginaria de un goce tiránico y segregativo, y todo lo que opera por fuera de su ley tiene que ser destruido y aniquilado. El momento de la firma, lo habéis visto, esto me llama poderosamente la atención, de sus órdenes ejecutivas, esto lo vemos todos los días recientemente, se exhiben en todas las televisiones del mundo para dar cuenta del ejercicio de un poder en apariencia absoluto, como un dios omnipotente, aunque su megalomanía también encuentra sus límites y contradicciones, como estamos conociendo. Trump quiere levantar más murallas de las que ya existen, y son muchas, quiere expulsar del país a millones de personas, está dispuesto a promover un orden del mundo en el que la tiranía y el odio tengan la primacía, a la vez que promueve un discurso de tintes paranoicos. Se convierte él mismo también en el perseguidor que amenaza la seguridad y la convivencia de millones de personas. En Estados Unidos aparece también no solo el discurso del odio, sino la experimentación del miedo por parte de mucha gente, como sabemos. Es en este contexto que voy a desarrollar el argumento de por qué podemos leer la contemporaneidad en el registro de la paranoia, sin hacer un desarrollo a fondo, porque no se trata de la paranoia solamente en el sentido clínico, sino en el sentido del discurso. Voy a dar algunas coordenadas desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano que pueden ser útiles para entender la deriva actual, sobre todo si tratamos de pensar cómo es posible que esto se encuentre una resonancia a escala planetaria y en amplios sectores de la población. Voy a presentar de una manera muy breve 3 argumentos para apoyarme un poco en cómo se puede pensar esta dimensión del discurso del odio a la escala en que estamos conociendo en la actualidad. Primer argumento, esto parte de psicoanálisis de orientación lacaniana, es la génesis paranoica del yo. Muy brevemente, por supuesto, podemos conversar después, si surge en el debate, el desarrollo de este argumento y de los otros que voy a plantear. Lacan hay una serie de escritos que publica a partir del 36 hasta los años 50, donde pone el acento en la importancia del registro imaginario para pensar la constitución de la subjetividad. En estos textos, hay uno particularmente importante, podemos encontrar toda la fenomenología que acompaña a la constitución de la subjetividad desde el principio, de la llegada al mundo del viviente, del enfant, dice, del lactante. El estadio del espejo, en el que Lacan considera que para hacer un cuerpo se precisa un organismo vivo, que es el del viviente, el del que llega al mundo, y subraya la importancia de la imagen del otro para la constitución del cuerpo. Lacan atribuye a la unidad de la imagen del otro el sentimiento de unidad del cuerpo, es decir, un cuerpo que se experimenta desde el inicio como fragmentado y que no se puede gobernar, precisa de la unidad de la imagen del otro, del semejante, encarnado por figuras que suelen ser los padres, también el mismo espejo en el que se reconoce el sujeto, para tener la experimentación, la representación mental de que ese cuerpo que se experimenta como fragmentado y que no puede gobernar, la representación mental de ese cuerpo como uno.
Es decir, es la representación mental a partir del lugar del otro. Para Lacan, esa es la matriz, ahí se inscribe la matriz de lo imaginario. Y justamente esto también explica la relación de agresividad imaginaria con el semejante que observamos en la vida de los niños en su desarrollo. Esa agresividad ambivalente, porque el semejante es siempre alguien que lo suplanta, que está en su lugar. Finalmente es o yo o el otro. Es el que, dicho podríamos decir, el que sálvese el que pueda. Cuando hay situaciones de riesgo, esta función de sálvese el que pueda o yo el otro funciona, y esto funciona en la estructura desde el principio de la constitución del sujeto. Y esto explica la relación de agresividad imaginaria con el semejante, esa agresividad ambivalente, porque el semejante es siempre alguien que lo suplanta y que está en su lugar, tal y como he dicho antes. Entonces, para Lacan, el punto de partida es esta estructura paranoica de la génesis del yo. En el escrito La agresividad en psicoanálisis define la agresividad como constitutiva del sujeto y termina ubicando al psicoanálisis mismo como una paranoia dirigida. Podríamos decir que, y eso es así, el odio y la agresividad no es una pasión nueva, no la ha inventado Trump, está en la historia de la civilización. Otra cuestión es tan vieja como el mundo. Otra cuestión es por qué asistimos en este momento a esta explosión tan generalizada a escala planetaria. Para Lacan, en este momento, se trata de encontrar una respuesta a la pregunta de cómo superar esta afinidad primaria paranoica del hombre. Y en ese momento de su enseñanza, si la relación imaginaria es fuente de agresividad, será el lenguaje y las leyes simbólicas las que deberán introducir un cierto ordenamiento en ese caos primario. Se trata de eso que llamamos educación. Podríamos decirlo así de una manera muy simple. Dado que en el ser humano el instinto está perdido y no ordena las relaciones sociales. No vienen dadas por la naturalidad del instinto. Y entonces, aquí planteo el segundo argumento, que lo he llamado el sobreentendido del lenguaje y del goce. ¿Cuál es el problema añadido? Que la inclusión del orden simbólico incluye al mismo tiempo una de las claves para entender también la afinidad de la estructura del sujeto con la paranoia. ¿Por qué? Porque no solamente el encuentro con el lenguaje da lugar al encuentro con el malentendido, sino también porque la misma malevolencia es un avatar, entre otros, del mismo significante, de las palabras, sino, podríamos decir, uno de los grandes avatares. Cito a Jacques Alain Miller en uno de sus libros, que recomiendo, Cuando el otro es malo, lo cito. Dice Miller: digamos que la maldad es una significación fundamental que está ligada como tal a la cadena significante, es decir, a la cadena de las palabras, del discurso, cuando hablamos. Por el solo hecho de que un significante se enganche con otro, hay un efecto de significación. Y si hay uno, puede haber otros. Dicho de otro modo, hay sobreentendidos. Se trata de una propiedad general del lenguaje. Siempre se puede interpretar de otra manera. Y por esto mismo hay sobreentendido. Ahora bien, ¿por qué sobreentendemos en vez de hacer entender? ¿Por qué debemos descifrar lo que se dice a escondidas? Todo lleva a suponer que no podemos decirlo de frente porque es malévolo.
Por lo tanto, la significación de malevolencia está asociada al simple hecho de que el significante suplementario hace variar la verdad de un enunciado. Voy a poner un ejemplo muy simple de una paciente en la consulta que padece de un insomnio grave desde la infancia. Y ese es el síntoma por el que consulta. Finalmente, un día, en la sesión, pude decir que ella, cuando era niña, que dormía en la misma habitación con la abuela, todas las noches, cuando se despedía, la abuela le decía: hasta mañana, si Dios quiere. Entonces, hasta mañana, si Dios quiere, para ella, introducía una dimensión que era la pregunta: ¿y si Dios no quiere? Este es el problema del sobreentendido y del malentendido que porta el lenguaje en el momento en que hablamos. Desde el momento que decimos algo, siempre el otro puede entender una cosa completamente distinta. La abuela, probablemente, esto por cierto es un enunciado muy común, no es nada raro, no es en sí mismo malévolo, pero la significación que ella recibió era un agujero negro. Por el solo hecho de que sus progenitores hablen de él, todo un discurso precede su llegada al mundo. Se charla acerca de él y muy probablemente esto es lo que constituye un otro malvado, otro que no tiene buenas intenciones. Esto define el estatus primario del otro. Desde esta perspectiva podemos suponer a cualquier otro un goce malvado porque el goce del otro siempre nos es desconocido. Tercer argumento, que he titulado El otro goza de mí. Van dos, uno en el registro imaginario, la génesis desde el principio en la relación imaginaria con el semejante de una cierta que es constitutiva la dimensión de la rivalidad y la agresividad. Un segundo argumento que es el malentendido del lenguaje y el sobreentendido, esto que nos lleva siempre a interpretar la palabra del otro. En realidad, esto es muy común. A ver, lo que estoy diciendo exigiría muchos desarrollos, pero podemos simplificar diciendo en la vida uno siempre se sitúa de una manera muy primaria como víctima o como culpable, ¿no?, en la relación que establece con el otro. Y, en general, encontramos a muchas personas, más allá de lo que es de la estructura del malentendido y el sobreentendido del lenguaje, que se colocan en el lugar de la víctima. Y aquí no estoy entrando en ninguna disquisición de la estructura clínica de si se trata de una neurosis o de una psicosis. Me da igual. Si se trata de una neurosis, desde el punto de vista del fantasma de la neurosis, uno puede estar colocado en el lugar de la víctima. Si se trata de una psicosis, en el polo paranoico de la psicosis, por supuesto, aquí encontramos todo lo que es la clínica de la paranoia, que no es el motivo de la conferencia de hoy para desarrollarla. Podemos hablarlo en cualquier caso, si queréis, al final. Entonces, el tercer argumento, el otro goza de mí. Es una formulación que aparece en la presentación de Lacan, la traducción francesa de las memorias del presidente Schreber, donde establece un axioma que resume mucho la posición. En ese texto aparece un axioma que define mucho la posición de Lacan respecto de la paranoia, que podemos decir: el otro goza de mí. Dicho de otra manera, el problema del goce transferido al otro es el problema de la paranoia. En el momento en que el otro deja de representar la figura del ideal del sujeto y se convierte en el otro malvado, despectivo, indiferente o intimidante.
De hecho, la identidad o la homogeneidad de un grupo o colectivo o de millones de personas se obtiene por la exclusión de los otros o de otros, que convierte a esos otros en objetos de odio. Y esos objetos de odio pueden ser mujeres, pueden ser migrantes, pueden ser homosexuales, pueden ser árabes, pueden ser judíos. Esta es la razón por la que Miller subrayará en su texto La salvación por los desechos que la paranoia es una patología sin ninguna duda, y sin embargo Lacan dice también que la personalidad como tal es paranoide. Es imposible ser alguien sin ser un poco paranoico. Esta figura del otro malvado la puede encarnar el gobierno, el vecino, el jefe. Es decir, la estructura de la paranoia, de esta dimensión de la paranoia, es consustancial al lazo social. Está presente y está activa desde el estadio del espejo, desde que uno se encuentra con el lenguaje más elemental, oscuro oráculo simbólico, podríamos decir, que promueve esta dimensión paranoica. Y esto se hace más evidente en esta época que podríamos llamar de la posverdad. De la fake news. Si un líder de extrema derecha dice que un migrante que entra de manera ilegal huyendo del hambre o de la guerra o de las razones que sean, tiene más derechos que un ciudadano español, esto lo he escuchado, lo estoy diciendo porque lo escuché no hace mucho tiempo en el autobús. Es decir, tiene subvenciones, salarios, vivienda gratis, tiene más derechos que un jubilado que ha trabajado 40 años, por ejemplo. Encuentra credibilidad en esta época de la posverdad. Una afirmación falsa, pero que está al servicio de cargar sobre los migrantes los problemas con los que los ciudadanos se encuentran. Es falso, pero al mismo tiempo el odio al diferente se promueve sin barreras, por las redes, en planes que son dirigidos y orquestados de manera planificada y que calan profundamente en la sociedad. Paso a otro punto para entrar también en la contemporaneidad. Esta segunda parte es un poco para ubicar las referencias del psicoanálisis, para intentar encontrar un poco la reflexión de por qué este discurso efectivamente, si encuentra una resonancia tan potente a escala planetaria, no es por casualidad, es porque en la estructura de la constitución del sujeto hay algo desde el principio que tiene que ver con esto. Entonces, esta última parte la he llamado, ya más entrando en concreto, los fenómenos contemporáneos a la luz de la paranoia. Podríamos añadir que en el actual estado de la civilización todo sujeto puede ser sospechoso, en el que el lugar del otro se vuelve sospechoso, persecutorio, y en la paranoia es donde el sujeto padece la tormenta del otro. El otro está en la perspectiva de Lacan, en realidad. El otro lo vigila, lo persigue, penetra y sabe de sus pensamientos más íntimos. El lenguaje interviene sin que sea regulado por la represión, no hay ningún velo, nada sucede al azar. Todo sucede en una lógica constituida por la maldad del otro, porque efectivamente, aunque no entremos en la dimensión clínica de la paranoia también la encontramos como tal clínicamente, no solamente a nivel del discurso.
Y en la civilización actual, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología al servicio del control y de la explotación de los nuevos servicios de los Big Data pueden actuar como una suerte de alimentación de esta estructura del sujeto que tiene esa misma dimensión paranoica. La ciencia y la tecnología desarrollan un poder y un saber sobre nuestros modos de vida que no deja de ser inquietante para el ser humano. El pensador coreano, voy a ver si lo pronuncio bien porque es un poco difícil, Byung-Chul Han, ¿cómo es? Exactamente eso. En su libro La expulsión de lo distinto, nos dice cómo dicha alianza, que genera hiperconsumo, hipercomunicación, exceso de información, no puede sino inducir una expulsión de lo distinto, en un reinado del infierno de lo igual. La dictadura digital impone sus normas, todos iguales, numerados y vigilados. Hoy he leído en la prensa el encargo de la administración de Estados Unidos, de Trump, una vez más, a una empresa informática para vigilar biométricamente a los ciudadanos migrantes que pueden ser localizados, identificados y expulsados con rapidez y agilidad. Todos son delincuentes y criminales. Hay un sector incluso de la justicia que duda de la legalidad y legitimidad de dicha medida. Puede ocurrir en algunos casos que el mismo paranoico, aquí entramos ya en sujetos que tienen un delirio paranoico, en su delirio de restitución de la maldad pueda encarnar una figura como instrumento de la salvación y encarna un discurso en el que la segregación del otro pueda ser una respuesta a la falla de su misma estructura. Puede ocurrir que determinados discursos que promuevan el odio y el rechazo de lo diferente hagan eco en esa misma estructura subjetiva, promoviendo identidades que resignifican el agujero de la locura. Una hipótesis podríamos poner en juego. Si la pulsión segregativa encuentra en Europa y en el mundo, en la actualidad, la fuerza y la intensidad que nos sorprende, esto no es casual desde la perspectiva del psicoanálisis. El odio al otro, al diferente, insisto, que se presenta como malvado, es una de las manifestaciones de la locura de la civilización actual. Uno de los hechos más ilustrativos de lo que estoy planteando lo podemos encontrar en las consecuencias de la pandemia de COVID-19, que interpeló a la civilización a lo que en psicoanálisis llamamos un encuentro con lo real, es decir, con lo insoportable, lo imposible de simbolizar. En primer lugar, por la dimensión de la pérdida de vidas humanas. Ya se nos ha olvidado un poco, pero no hace tanto tiempo, hace solamente 5 años. La pandemia de COVID-19 ha causado más de 7 millones de muertes en todo el mundo. Bueno, estos son estadísticas del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria del 6 de mayo del 2021. Han sido muchos más. Ya no hay estadísticas de esto, por supuesto, se dejaron de hacer inmediatamente. Hay que añadir, además, los difíciles duelos a realizar en su momento debido a las restricciones sanitarias y que impidieron el tratamiento simbólico de los mismos. Todos los rituales simbólicos de las diferentes culturas a escala planetaria apenas se pudieron celebrar. No hubo despedidas, ni acompañamiento, ni reencuentros para elaborar los duelos. Esto ha añadido un plus de sufrimiento. He escuchado a muchas pacientes hablar de lo insoportable que ha sido para ellos el hecho de que no hayan podido despedirse ni acompañar a sus familiares. Este acontecimiento ha promovido todo tipo de teorías conspirativas que son explicaciones alternativas que se atribuyen a eventos o situaciones, a acciones secretas y malintencionadas de grupos poderosos.
Durante la pandemia surgieron múltiples teorías que negaban la existencia del virus o atribuían su creación a élites globales con fines de control poblacional. También se difundieron ideas sobre microchips en las vacunas o activación de nanopartículas mediante señales 5G en las que se trataba de experimentos secretos para alterar la especie humana, y se nombraba incluso a Bill Gates y a otros como el responsable mayor de todo este plan. Estas teorías fueron ampliamente difundidas e incluso acogidas por un sector de la población, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. La pandemia de COVID-19 no solo desató una crisis sanitaria, sino también una crisis de sentido a escala global. Y como en todo momento de incertidumbre radical, florecieron narrativas conspiranoicas, muchas de ellas claramente delirantes, que intentaron ordenar lo caótico, darle una explicación a lo que se vivía. Muchas de estas conspiraciones no fueron nuevas, pero se reactivaron con más fuerza y adquirieron formas particulares según los contextos culturales. No fue exactamente igual en todos los sitios. Por ejemplo, algunas narrativas conspirativas afirman que las políticas climáticas son una fachada para imponer un nuevo comunismo, entre comillas, o control estatal excesivo. Esto lo escuchamos todos los días. Podemos encontrar en el movimiento Qanon y otros movimientos derivados, sobre todo en Estados Unidos, la misma lógica. Se trata de un movimiento conspiranoico, nacido en Estados Unidos, que plantea que una élite de pedófilos satánicos controla el mundo y que Trump es el elegido para derrotarlos. Durante la pandemia se mezcló con teorías antivacunas, anticuarentena y antigénero. En el fondo se presentan como un movimiento con tintes mesiánicos, muy afín a la paranoia como estructura clínica. Y aquí nos encontramos con otro matiz que va más allá del odio, pero que está en la frontera, que es el del fanatismo. El fanatismo que hace peligrar la convivencia en cualquier sociedad civilizada. El fanático no es el que defiende un ideal X con vehemencia. Eso se puede hacer. No. Es el que piensa que tiene que obligar a los otros a que piensen igual. Y si no está de acuerdo, se convierte en un enemigo. Y por lo tanto, un enemigo a eliminar. Eso es el fanatismo. Para concluir, dos aspectos, dos cositas. Primero, por supuesto, una aclaración. No todos los sujetos que se adhieren a estas teorías están estructuralmente en la psicosis paranoica. Lo he ubicado como un fenómeno del discurso en la civilización. Pero lo que sí parece evidente es que la estructura del discurso sí lo está. Desde la perspectiva, en mi lectura al menos, de Lacan, podríamos decir que algunos fenómenos contemporáneos operan en la lógica de la paranoia, que hay una relación entre la estructura y el discurso. Por ejemplo, no hay el azar, siempre habrá un plan, nada es casual. Si hay un declive en el orden simbólico, una falta de autoridad y de ley simbólica, el delirio se sostendrá en que hay un otro oscuro y malvado que gobierna en secreto o algún salvador que vendrá a poner orden. Segundo punto. El discurso del odio, como decía antes, no es nuevo. Es tan antiguo como la existencia del hombre, pero en la actualidad toma dimensiones que nos colocan en una deriva del lado de la pulsión de muerte.
Freud ya afirmaba en El malestar en la cultura que la exclusión del otro asegura la identificación de masas en torno a un líder o a una idea que asegura su cohesión. Era la tensión entre Eros y Thanatos. Siempre había una tensión. Freud finalmente era un poco optimista, no demasiado, pero un poco optimista. Más que Lacan, me parece. Pero aquí no se trata de ser optimistas o pesimistas, sino de tomar parte activa en la deriva que toma la civilización. El discurso analítico, desde la perspectiva lacaniana al menos, no promueve la vuelta al pasado, a los viejos ideales, ni se sostiene en el discurso de antes era mejor, que escuchamos a veces, ¿no? Una cierta nostalgia, antes era mejor. No se trata de idealizar un tiempo anterior, ya perdido, que por cierto es un argumento utilizado con frecuencia por movimientos reaccionarios e incluso fascistas. Más bien se trata de inventar nuevos lazos a partir de lo que hay. Si en la estructura social siempre hay algo que falla, porque falla, he dado los argumentos al principio, desde el principio hay algo que no va bien, si el goce que articula el lazo social siempre es inadecuado, si lo que funciona en el ser humano es el postulado, Lacan lo decía con un aforismo que decía no hay relación sexual, entre comillas, no quiere decir que no haya relaciones sexuales, actividades, encuentros sexuales. No hay relación sexual, quiere decir que hay algo en la estructura de la subjetividad de la condición humana que opera defectuosamente. Podríamos decir, estamos un poco mal hechos. Estamos convocados a que todos estos problemas que se derivan de nuestra llegada al mundo en el registro de lo imaginario, de lo simbólico y del goce, sea una fuente de problemas. Es decir, el buen goce es imposible. Eso, partiendo de ahí, no nos tiene que colocar del lado de la inhibición. Ese es el lado subversivo, digamos, del discurso analítico. Es decir, hay el veneno del odio y hay que encontrar también el antídoto. El antídoto que permita que un lazo social pueda ser vivible de otra manera. Desde el punto de vista del psicoanálisis, de la orientación ética del psicoanálisis, que se orienta por justamente lo contrario, que es la partida de, en la clínica del psicoanálisis, obtener la diferencia absoluta, es decir, lo más singular de cada uno. Lo más valioso de cada uno es lo más singular de cada uno. Estamos en las antípodas de lo que es el discurso hegemónico en la actualidad. Y de ahí, obviamente, el antídoto no puede ser solamente en el marco de la consulta. Ese es el operador ético con el que trabajamos. Pero a nivel de civilización, lógicamente, no puede ser solamente eso. El discurso analítico estará siempre, por supuesto, y este es el punto central, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de ética, el punto de los derechos y las libertades, de encontrar un lazo social que permita en la civilización evitar, en la medida de lo posible, la deriva de la pulsión de muerte. Y en eso es en lo que estamos. Nada más.